La noche comenzó como cualquier otra, pero rápidamente quedó claro que sería diferente. Desde hacía semanas, los rumores circulaban en los medios, las redes sociales y en los círculos más cercanos al mundo del espectáculo. Lolita Flores, una de las artistas más icónicas y queridas de España, había aceptado participar en un programa de entrevistas completamente nuevo, cuya premisa prometía ser revolucionaria. Pero lo que realmente había generado un interés sin precedentes no era tanto el formato del programa, sino la presencia de Lolita, una mujer que, a pesar de su enorme popularidad, siempre había mantenido una línea infranqueable entre su vida pública y su esfera más íntima. Nadie sabía qué podía suceder esa noche, pero todos intuían que sería algo importante. La expectación creció aún más cuando aparecieron en las redes pequeños avances promocionales del programa, cuidadosamente editados para dejar entrever que la artista estaba preparada para compartir algo significativo. Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos pensaban que anunciaría un nuevo proyecto artístico, quizá un álbum o una obra teatral. Otros apostaban por algo más personal, aunque la mayoría desestimaba la idea de que fuera a hablar de su vida privada. Después de todo, Lolita siempre había sido conocida por su discreción y su habilidad para mantener los aspectos más sensibles de su existencia lejos del escrutinio público. Cuando la artista hizo su entrada al plató, el ambiente cambió por completo. No era solo el respeto y la admiración que ella inspiraba lo que llenaba el espacio. Era algo más profundo, una energía casi eléctrica que parecía anticipar lo que estaba por venir. Lolita se presentó con una elegancia sobria, vestida de manera discreta pero impecable, como si quisiera asegurarse de que nada distrajera la atención de sus palabras. Su porte habitual, cargado de carisma y confianza, parecía mezclarse esta vez con una dosis de solemnidad que no era común en ella. Su mirada, siempre franca y directa, transmitía una mezcla de emoción contenida y determinación. La entrevista comenzó de manera tradicional, repasando los hitos de su carrera. El presentador, con una habilidad notable para crear una atmósfera de confianza, le hizo preguntas sobre sus comienzos en el mundo del espectáculo, su infancia en una familia de artistas legendarios y los retos que había enfrentado al forjar su propio camino en un entorno que, aunque privilegiado, también era enormemente exigente. Lolita respondió con la naturalidad y el encanto que siempre la habían caracterizado, compartiendo anécdotas y reflexiones que hicieron reír y emocionar al público. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, algo empezó a cambiar. Las preguntas del presentador comenzaron a volverse más profundas, menos orientadas a lo profesional y más dirigidas a explorar el lado humano del artista. Lolita, que siempre había sido abierta en cuanto a sus opiniones y emociones, empezó a mostrar un lado más vulnerable. Su voz, normalmente firme, comenzó a temblar ligeramente en algunos momentos, y sus gestos, aunque todavía controlados, denotaban cierta inquietud. Fue entonces cuando llegó el momento que cambiaría la noche, y probablemente, la percepción que muchos tenían de ella. Tras una pausa que pareció prolongarse indefinidamente, Lolita tomó aire profundamente, y con una voz cargada de emoción, pronunció las palabras que dejarían a todos atónitos. «He guardado esto dentro de mí durante demasiado tiempo». El plató quedó en completo silencio. El público, los técnicos, incluso el presentador, parecían haber detenido su respiración. Lolita continuó, explicando que había llegado a un punto en su vida en el que ya no podía seguir llevando ese peso sola. «Ni mi madre, ni mis hermanos, ni las personas más cercanas a mí conocen esto», confesó, mientras su voz se quebraba. «Pero siento que ha llegado el momento de liberarme». A partir de ese momento, la entrevista tomó un giro completamente inesperado. Lolita comenzó a relatar una historia que nadie había escuchado antes, una historia que había mantenido en secreto durante más de 3 décadas. Con una sinceridad desarmante, habló de un capítulo de su vida que había marcado su existencia de una manera que pocos podrían imaginar. Describió cómo, siendo muy joven y en plena gira teatral, conoció a un hombre que dejó una huella imborrable en su vida. Aunque en un principio evitó mencionar su nombre, más tarde revelaría que se trataba de Paquirri, el legendario torero. Según sus palabras, la conexión entre ellos fue inmediata y profunda, como si sus almas se entendieran a un nivel que trascendía las palabras. Pero sus vidas, tan diferentes y cargadas de responsabilidades, hicieron que su relación, aunque intensa, fuera breve. Durante aquel romance, Lolita descubrió que estaba embarazada. Sus palabras cayeron como un rayo en el plató, dejando a todos completamente atónitos. Con lágrimas en los ojos, relató cómo aquel embarazo cambió el curso de su vida de manera irreversible. La situación era enormemente complicada. Por un lado, su carrera estaba en pleno auge, con compromisos constantes y una atención mediática que no le daba tregua. Por otro, Paquirri enfrentaba sus propios retos en un mundo tan rígido y exigente como el de los toros. Además, la relación entre ellos, aunque profunda, no contaba con el soporte necesario para enfrentar una situación tan compleja.
La trágica muerte de Paquirri, ocurrida en medio de esta tormenta emocional, fue el golpe definitivo que la llevó a tomar una decisión desgarradora: dar al bebé en adopción. Fue la decisión más difícil de mi vida, confesó Lolita, mientras las lágrimas recorrían sus mejillas, dejando tras de sí un rastro brillante bajo las luces del plató. Su voz, quebrada por la emoción, apenas podía contener el peso de las palabras que había guardado durante tantos años. El silencio que llenaba la sala era absoluto, tan denso que parecía detener el tiempo. Cada uno de los presentes, desde el público hasta los técnicos de cámaras, pasando por los productores que observaban desde la cabina, seguía cada una de sus palabras como si estuvieran asistiendo a un momento sagrado, algo que, de alguna manera, sabía que trascendería esa noche y quedaría marcado para siempre en la memoria colectiva. Lolita apartó la mirada un instante, como si buscara apoyo en un rincón invisible del plató, pero rápidamente volvió a enfrentar las cámaras y al presentador. Su expresión reflejaba un torbellino de emociones: dolor, alivio, valentía y una vulnerabilidad que no podía ocultar. Pero sentí que era lo mejor para él, continuó, su voz temblorosa, entrecortada por los sollozos que intentaba contener. Quería que tuviera una vida llena de amor, de estabilidad, cosas que yo, en ese momento, no podía darle. No era justo para él. No podía ser egoísta. Con cada palabra que pronunciaba, era como si abriera una ventana hacia una parte de su vida que había mantenido cerrada con llave durante más de 3 décadas. Su dolor era palpable, pero también lo era la fuerza que la impulsaba a compartirlo, como si al hacerlo pudiera finalmente liberarse de un peso que había cargado sola durante tanto tiempo. En el rostro del presentador se dibujaba una mezcla de empatía y respeto. Él sabía que estaba frente a un momento que no solo era televisivamente único, sino profundamente humano, y eligió cada una de sus palabras con sumo cuidado. Lolita, comenzó, con un tono pausado y casi solemne, como quien sabe que está a punto de decir algo trascendental. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía las tarjetas con las preguntas previamente preparadas, pero esta vez no miró ninguna. Todo lo que estaba ocurriendo en ese instante iba mucho más allá de cualquier guión. Si te dijera, hizo una pausa, dejando que el peso de lo que estaba a punto de revelarse asentara en el ambiente, que tu hijo está aquí esta noche, ¿qué sentirías? Las palabras parecieron resonar en el plató como un trueno, provocando una reacción casi instantánea. La sala, que ya estaba sumida en un silencio reverencial, quedó completamente paralizada. Nadie se movió, nadie habló, y por un instante que pareció eterno, hasta el aire pareció detenerse. Lolita quedó inmóvil, sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad, confusión y algo más, una chispa de esperanza que apenas se atrevía a encenderse. Sus labios se movieron ligeramente, como si intentara decir algo, pero ninguna palabra logró salir. Su respiración, entrecortada, llenó el espacio mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Parecía que todo su cuerpo había olvidado cómo moverse, cómo reaccionar. Fue entonces cuando ocurrió. Las puertas laterales del plató se abrieron con un leve chirrido, y un hombre joven, de alrededor de 30 años, apareció caminando hacia el centro del escenario. La audiencia contuvo el aliento al unísono, y un murmullo apenas audible recorrió la sala. Sus pasos eran firmes, pero su mirada delataba una mezcla de nerviosismo y emoción. Desde el primer momento, quedó claro que aquel hombre no era un extraño. Sus rasgos, tan familiares, parecían una mezcla perfecta de los de Lolita y aquel hombre que había sido tan importante en su vida hace tantos años. Lolita, al verlo, pareció congelarse aún más. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante, y sus manos comenzaron a temblar visiblemente. El tiempo, que ya parecía haber perdido todo sentido, pareció detenerse por completo. Todo lo que había estado oculto en su corazón durante más de 30 años se desbordó en ese momento, inundando cada rincón de su ser. El joven, que había permanecido en pie en el centro del escenario, finalmente se acercó, sus pasos resonando en el suelo de madera del plató como si marcaran un ritmo que nadie más podía escuchar. Cuando estuvo frente a Lolita, la miró directamente a los ojos, y en su rostro se dibujó una sonrisa tenue, cargada de emoción. Fue él quien rompió el silencio. «Siempre supe que eras mi madre», dijo, su voz temblorosa pero segura, como si esas palabras hubieran estado esperando toda su vida para ser pronunciadas. La reacción de Lolita fue inmediata. Se levantó de su asiento de un salto, sus movimientos torpes pero impulsados por una fuerza casi instintiva. Cada paso que dio hacia él parecía un viaje a través del tiempo, un puente que la conectaba con aquel pasado que había intentado enterrar pero que nunca había podido olvidar. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, extendió los brazos y lo abrazó con una intensidad que solo podía nacer de un amor contenido durante décadas.
Sus lágrimas, que habían comenzado como un leve rastro en sus mejillas, ahora caían en cascada, empapando el hombro de su hijo, quien también lloraba, incapaz de contener la avalancha de emociones. «Te he soñado tantas veces», susurró Lolita entre sollozos. «Te he buscado en cada rostro, en cada mirada. Siempre supe que algún día estarías frente a mí». El público, incapaz de contenerse, rompió en aplausos y sollozos. Nadie en la sala podía permanecer indiferente ante la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Era un momento que trascendía lo personal para convertirse en algo universal, un recordatorio del poder del amor y de la capacidad humana para sanar incluso las heridas más profundas. Las cámaras captaron cada detalle, las manos temblorosas de Lolita acariciando el rostro de su hijo, la forma en que él, aunque visiblemente emocionado, trataba de consolarla y la conexión palpable que existía entre ellos, como si todos los años de separación hubieran desaparecido en ese abrazo. Incluso el presentador, que hasta entonces había logrado mantener cierta compostura, no pudo evitar que sus propios ojos se llenaran de lágrimas. Cuando finalmente se separaron, aunque solo un poco, Lolita tomó el rostro de su hijo entre sus manos y lo miró con una intensidad que parecía querer grabar cada detalle en su memoria. «Eres tan hermoso», dijo, su voz aún temblorosa. «Eres más de lo que jamás me atreví a imaginar». El joven, aún con lágrimas en los ojos, respondió: «Siempre sentí que había una parte de mí que estaba incompleta, pero ahora entiendo por qué. Gracias por darme la vida. Gracias por todo». El público no dejó de aplaudir durante varios minutos. Cada persona en el plató sabía que acababan de ser testigos de un momento histórico, un encuentro que no solo marcaba el cierre de un capítulo en la vida de Lolita, sino también el inicio de otro, lleno de posibilidades y de una conexión que nadie podría romper jamás. Mientras Alejandro y Lolita intentaban calmar la avalancha de emociones que los envolvía, el joven decidió tomar la palabra. Había algo en su mirada, una mezcla de serenidad y determinación que capturó de inmediato la atención de todos en el plató. Cuando comenzó a hablar, lo hizo con una voz firme, aunque cargada de emoción, y su relato dejó claro que había llegado al momento de compartir algo que llevaba años dentro de él. «Desde que era un niño, mis padres adoptivos me hablaron de mi adopción», confesó Alejandro, mientras sus ojos buscaban los de Lolita. «Nunca me ocultaron nada. Siempre me dijeron que mi madre biológica era alguien especial, una mujer valiente que había tomado una decisión muy difícil, pero llena de amor por mí». Hizo una breve pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el ambiente antes de continuar. «Sabía que mi historia era especial, pero jamás en mi vida imaginé que esa mujer sería alguien tan importante como tú, Lolita Flores». Lolita no podía apartar la vista de su hijo. Cada palabra que él pronunciaba era un bálsamo que curaba heridas que ella misma había asumido como incurables. La forma en que hablaba, con una sinceridad desarmante, reflejaba no solo su madurez, sino también un corazón lleno de comprensión y gratitud. A medida que Alejandro avanzaba en su relato, reveló cómo, desde muy pequeño, había sentido una conexión inexplicable con la música. «Siempre me atrajeron los instrumentos, las melodías, las canciones. Recuerdo que pasaba horas tocando mi guitarra o inventando canciones sin saber por qué», explicó, mientras una leve sonrisa cruzaba su rostro. «Siempre sentí que la música era parte de mí, como si las notas vivieran dentro de mi alma, pero nunca entendí de dónde venía esa pasión». Hizo una pausa y, esta vez, su mirada se clavó directamente en la de Lolita, como si quisiera transmitirle algo que las palabras no podían expresar. «Ahora lo sé», continuó, con una mezcla de emoción y orgullo. «Es algo que llevo en la sangre, algo que viene de ti». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lolita mientras escuchaba a su hijo. Había soñado con este momento durante tanto tiempo que ahora, al verlo convertirse en realidad, apenas podía creerlo. Cada palabra de Alejandro era como una pieza de un rompecabezas que finalmente encajaba, dándole sentido a todo lo que había vivido. «Eres todo lo que siempre soñé», le dijo finalmente, con la voz quebrada por la emoción. «Todo lo que imaginé y mucho más. Nunca dejé de pensar en ti. Cada día de mi vida te llevé en mi corazón. Y ahora que estás aquí, siento que mi vida está completa». El plató estaba completamente en silencio. La conexión entre madre e hijo era tan profunda que parecía haber detenido el tiempo. Alejandro, visiblemente emocionado, continuó: «Aunque tuve una infancia feliz y llena de amor, siempre sentí que algo faltaba», confesó, mientras su voz adquiría un matiz más introspectivo. «Mis padres adoptivos me dieron todo lo que un niño podía desear: amor, apoyo, comprensión. Pero había algo dentro de mí, un vacío que no podía ignorar. Era como si una parte de mí estuviera incompleta, como si necesitara saber más, entender de dónde venía». Lolita lo escuchaba con atención, incapaz de apartar la vista de su hijo.
Cada palabra que él pronunciaba era como un espejo que reflejaba sus propios pensamientos y emociones. Finalmente, encontró el valor para compartir lo que llevaba guardado en su corazón durante tantos años. «Pensaba en ti todos los días», confesó, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. «Pero el miedo y la culpa me paralizaban. Temía que no quisieras saber nada de mí, que me rechazaras. Ese miedo me mantenía en silencio, aunque mi corazón siempre deseaba encontrarte». Alejandro tomó la mano de su madre con delicadeza, como si quisiera transmitirle toda la seguridad y el amor que sentía. «Nunca podría rechazarte», le respondió con firmeza, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Siempre quise conocerte, siempre quise entender quién era y de dónde venía. Y ahora que estás aquí, todo tiene sentido». La intensidad emocional en el plató era abrumadora. Cada palabra que intercambiaban madre e hijo llevaba consigo el peso de décadas de sentimientos reprimidos, de historias no contadas, de un amor que había sobrevivido a la distancia y al tiempo. Incluso el público, que al principio había llegado movido por la curiosidad, ahora estaba completamente entregado a la emoción del momento. Alejandro continuó compartiendo cómo, en los momentos más oscuros de su vida, había encontrado refugio en la música. «Había noches en las que sentía que el vacío dentro de mí era demasiado grande», confesó, mientras su voz temblaba ligeramente. «Pero entonces tomaba mi guitarra y dejaba que las notas me guiaran. Era como si, a través de la música, pudiera hablar con alguien que no conocía, pero que siempre había sentido cerca». Lolita, conmovida hasta las lágrimas, respondió con una voz cargada de amor. «Durante tantos años intenté llenar el vacío que sentía con mi carrera, con los aplausos del público», admitió. «Pero nada podía reemplazar lo que realmente me faltaba: tú. Siempre supe que había una parte de mí que estaba incompleta. Y ahora que estás aquí, todo tiene sentido». El reencuentro no solo había llenado los corazones de madre e hijo, sino también el de todos los presentes. El público lloraba abiertamente, el presentador trataba de mantener la compostura, pero incluso él dejó escapar algunas lágrimas que no pudo contener. Alejandro tomó nuevamente la palabra, esta vez con una sonrisa en el rostro que iluminaba todo el plató. Esa sonrisa no era solo un reflejo de la emoción del momento, sino también un símbolo de alivio y reconciliación. Era como si, al fin, una parte de su vida que siempre había estado incompleta encontrara su lugar. Miró a Lolita con una ternura que contrastaba con la intensidad del reencuentro, y su voz, aunque emocionada, sonó firme y clara, como si hubiera estado esperando toda su vida para pronunciar esas palabras. «Ahora entiendo todo», dijo, dejando que las palabras fluyeran con naturalidad, mientras una ligera emoción se reflejaba en sus ojos. «La música, mi pasión, mi fuerza, todo viene de ti. Todo lo que soy, todo lo que siempre fui, tiene sentido ahora». Las cámaras capturaron cada detalle de ese momento. El brillo en los ojos de Alejandro, el leve temblor en su voz y la manera en que sus palabras parecían llegar directamente al corazón de su madre. Lolita, que hasta ese instante había logrado mantener cierta compostura en medio del torbellino emocional, no pudo contenerse más. Se levantó de su asiento y avanzó hacia él con pasos decididos, aunque su cuerpo temblaba ligeramente por la emoción. Cuando finalmente lo abrazó, lo hizo con una intensidad que no necesitaba palabras para ser comprendida. Era un abrazo lleno de años de amor reprimido, de noches en las que soñaba con este momento, de lágrimas derramadas en silencio y de un anhelo que nunca la había abandonado. Sus brazos lo rodearon como si quisiera protegerlo del mundo, como si al tenerlo cerca pudiera recuperar el tiempo perdido. «Eres mi mayor regalo», le susurró al oído, y aunque su voz era apenas un murmullo, esas palabras resonaron en el plató como un eco cargado de significado. El público, que había estado conteniendo el aliento durante todo el intercambio, no pudo evitar romper en aplausos. Algunos lloraban abiertamente, conmovidos por la pureza de lo que acababan de presenciar. Incluso el presentador, conocido por su profesionalismo, no pudo evitar que sus propios ojos se llenaran de lágrimas. Los días que siguieron al reencuentro estuvieron cargados de emociones y cambios significativos para ambos. La noticia de su historia recorrió el país y pronto se convirtió en un tema de conversación en todos los rincones. La gente se sentía inspirada por su reencuentro, viendo en él una prueba de que el amor verdadero, incluso cuando parece perdido, siempre encuentra la manera de florecer. Fue entonces cuando llegó el anuncio que emocionó aún más al público. Lolita y Alejandro habían decidido colaborar en un proyecto musical. La idea no solo era inesperada, sino profundamente simbólica. «La música siempre ha sido mi refugio», explicó Lolita en una entrevista posterior. «Es la forma en que siempre he expresado lo que no podía decir con palabras. Compartir eso con mi hijo es algo que nunca imaginé que sería posible». Alejandro, por su parte, agregó: «Cada canción que componemos es como un pedazo de nuestra historia.
Es una manera de contarle al mundo lo que hemos vivido, lo que hemos sentido y lo que queremos construir juntos. El proyecto no era simplemente una colección de canciones. Era una representación viva de su reconciliación, un puente entre sus mundos, y una manera de sanar heridas que ambos habían llevado durante demasiado tiempo. Las raíces flamencas de Lolita, llenas de pasión y tradición, se mezclaban con el estilo moderno y fresco de Alejandro, quien aportaba su propia creatividad y visión. Cuando se lanzó su primera canción, la reacción fue abrumadora. La gente no solo escuchaba la música, la sentía. Cada nota, cada palabra, parecía impregnada de la historia que los había unido. Era como si su amor y su dolor se hubieran transformado en melodías que podían llegar directamente al alma de quienes las escuchaban. En una de sus primeras presentaciones en vivo, madre e hijo subieron al escenario juntos por primera vez. La audiencia, llena de emoción, los recibió con una ovación que pareció no terminar nunca. Alejandro comenzó a tocar su guitarra, y las primeras notas llenaron el espacio con una magia que parecía envolverlo todo. Lolita, con su voz inconfundible, comenzó a cantar, y su interpretación estaba cargada de una fuerza y una emoción que parecía venir de lo más profundo de su ser. La reacción del público fue inmediata. Muchos lloraban mientras cantaban con ellos, y el ambiente se llenó de una energía tan poderosa que era imposible no sentirse conmovido. Es como si, a través de la música, estuviéramos contándonos nuestra historia el uno al otro, y al mismo tiempo, compartiéndola con el mundo, dijo Alejandro más tarde en una entrevista. Pero para ellos, el proyecto era mucho más que música. Era una forma de celebrar su reencuentro, de reconstruir su relación y demostrarle al mundo que nunca es tarde para sanar, para perdonar y para empezar de nuevo. Este proyecto es nuestra manera de decirle al mundo que incluso las heridas más profundas pueden sanar, explicó Lolita. Que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. A medida que su música ganaba popularidad, también comenzaron a compartir más detalles sobre su relación y sobre los desafíos que habían enfrentado. Para Lolita, cada canción que grababan era una forma de liberar el dolor que había llevado durante tantos años. Siempre sentí que había un vacío en mi vida, confesó en una entrevista emotiva. Intenté llenarlo con mi carrera, con el amor del público, pero nada podía reemplazar lo que realmente me faltaba, mi hijo. Por su parte, Alejandro habló abiertamente sobre cómo el reencuentro había cambiado su vida. Siempre sentí que había algo incompleto en mí, dijo. Pero ahora entiendo que ese vacío era la ausencia de mi madre. Ahora que la tengo en mi vida, todo tiene sentido. El impacto de su historia fue tan profundo que inspiró a personas de todo el mundo. Su música no solo se convirtió en un éxito, sino en un símbolo de amor, reconciliación y esperanza. Cada presentación, cada entrevista, cada canción que compartían era un recordatorio de que nunca es tarde para encontrar la luz, incluso después de los momentos más oscuros. A pesar de su éxito, para Lolita y Alejandro, el verdadero regalo no estaba en los aplausos ni en la fama, sino en la oportunidad de construir una relación que siempre había estado destinada a existir. Ahora que nos hemos encontrado, no pienso dejarte ir, le dijo Lolita a Alejandro en un momento privado que más tarde compartirían con el público. Alejandro, con una sonrisa que reflejaba todo el amor que sentía por su madre, respondió: «Estoy aquí para quedarme. Vamos a construir algo hermoso juntos, algo que dure para siempre». Así, madre e hijo continuaron escribiendo su historia, una historia que, aunque marcada por el dolor y la pérdida, ahora estaba llena de esperanza, amor y la promesa de un futuro brillante juntos.